Buenas, vamos a comenzar con una clase donde vamos a tratar el tema que nos ocupa hoy, que es búsquedas. Ustedes se van a dar cuenta que todas las búsquedas rondan alrededor de buscar especialmente dentro de un arreglo aquellos elementos que tienen una clave determinada, una clave que va a ser para nosotros un valor. Eh, yo voy a manejar a lo largo de estas transparencias la idea de que tengo una cantidad y un símbolo de interrogación que indica que la cantidad de elementos que yo voy a tener, no sé exactamente en qué caso, podrían haber sido o string o valores enteros o cualquier valor, de acuerdo a lo que ya habíamos visto, me permitía el lenguaje, Pascal, ingresar como en un arreglo de valores iguales, son todos del mismo tipo. Podrán ser todos de tipo entero, todo real o todos string. La manera en que yo puedo buscar, yo puedo encontrar estos elementos, son básicamente, en cualquier caso, tres diferentes. Podría ser que yo los esté tratando de encontrar conociendo por posición, o conocido como una búsqueda por acceso directo. En realidad ya no es una búsqueda, ahora vamos a hablar un momentito. En caso de que sea un conjunto desordenado de elementos, utilizaré lo que es una búsqueda secuencial, preguntando uno por uno. Y en el caso de que estén ordenados, una búsqueda de tipo dicotómica. La búsqueda dicotómica es una búsqueda que me permite a mí encontrarlo de una manera muy rápida. El acceso directo. El primero de estos casos, que nosotros vamos a denominarlo acceso directo, es cuando yo tengo un conjunto de datos, pero que están determinados por la posición, donde hay una relación directa entre la posición y lo que busco, donde ya no tengo que buscarlo, sino que directamente yo sé dónde va a estar en ese arreglo, donde va a estar guardado, y por lo tanto es un acceso, no es técnicamente una búsqueda. Un ejemplo, una cantidad de lluvia en un día del mes. Entonces yo tengo un arreglo de 30 elementos, donde yo tengo para cada día del mes una cantidad de lluvia guardada, y voy a encontrarla directamente sabiendo, si busco el día 12, va a estar en el día 12. No tengo que recorrer, ni tengo que encontrar, ni tengo que buscar ningún algoritmo en particular, es una manera directa. Ustedes esto lo van a reconocer en algunos problemas, cuando en el problema ustedes van a ver que tienen algún dato que me sirve como índice. Para esto el dato va a tener que ser de un tipo entero o de un tipo char, y además este índice, que puede ser entero o char, debe ser de alguna manera consecutiva y poder tener un determinado tamaño el arreglo para poder contener los elementos buscados. Entonces, en el caso que yo estoy trabajando, los días del mes son consecutivos y son 30. Entonces, allí voy a poder tener esos 30 valores guardados. No es el caso más común. Nosotros nos vamos a encontrar con otro tipo de elementos. Nosotros habíamos visto el segundo caso, que era la búsqueda secuencial, donde tengo guardado una cantidad de elementos que las voy a tener guardados dentro de un arreglo. En este arreglo, de nuevo, yo no sé exactamente, lo quiero hacer general, pero voy a llamar a uno de esos elementos una clave. Mi clave
de búsqueda va a ser aquel elemento donde, de acuerdo a lo que tengo guardado, el valor, quiero saber en qué lugar está, en qué posición está guardado ese valor. Por ejemplo, si yo hubiera tenido un largo arreglo con legajos de alumnos desordenados, no tengo más remedio que hacer una búsqueda uno por uno de todos aquellos que están registrados e ir preguntando si en ese arreglo me encuentro con el elemento que estoy buscando. En el caso que lo encuentre, indicaré cuál es el índice. Acá tengo el que va a ser el arreglo que va a tener una cantidad. Yo puse la variable como cantidad porque no puedo indicar todo, no quiero generalizarlo, de elementos que van a ser de un mismo tipo. Ustedes intuitivamente se darán cuenta que lo que tengo que hacer es poner primero un índice en el valor inicial, y como yo no sé cuántas de estos registros voy a tener que preguntar para encontrarlo, lo voy a tener que hacer con un mientras. Entonces será mientras que el elemento que me indica el índice no sea el que yo busco, voy a seguir preguntando por el índice siguiente, por lo tanto lo incremento. También está la posibilidad de que no exista. Entonces eso lo voy a contemplar en el AND de la condición de salida, que dice que además ese índice tiene que ser menor que la cantidad. Cuando el índice llega a ser igual a la cantidad, en ese momento tengo que detenerme porque evidentemente no hay más nada. Llegué al final. Terminado este ciclo while, tengo que preguntar si realmente la clave es igual al índice, o sea, el elemento que está guardado en el índice igual a la clave, en cuyo caso, acá yo le puse mostrar índice, que sería, lo encontré con ese valor, y en el caso que no sea igual, es porque me recorrí todo, le pregunté a todo el mundo y nadie es ese valor. Por lo tanto, no existe un resultado. Del otro lado, ustedes verán ahí en el recuadro naranja que está exactamente igual, el mismo algoritmo, pero expresado ya no en forma de Chapin, sino que está en forma de Pascal. Ahí yo puse un módulo carga, que es una carga ficticia donde se supone que ya está cargado, o sea, se van cargando a este arreglo con todos los valores que precisa para que yo después pueda buscarlo. Tampoco puse adentro en la declaración de la variable, esta variable lem, que era la que tenía los distintos elementos. Este algoritmo es muy sencillo y es la única manera que tengo de tratar de encontrar la clave cuando tengo un arreglo totalmente desordenado. La máxima cantidad de consultas que yo podría hacer para un elemento que yo sé que esté dentro del arreglo va a ser la cantidad del tamaño del arreglo. Y la mínima cantidad de consultas sería una, siendo que tengo la suerte de estar buscando y es el primero que yo pregunto. Ahora, por lo tanto, un promedio sería, entre la cantidad máxima y mínima, sería aproximadamente la mitad del tamaño del arreglo. ¿Qué pasa con la búsqueda dicotómica? La condición que yo voy a tener para una búsqueda binaria o dicotómica es una condición muy importante que indica que yo voy a poder hacer este tipo de búsqueda siempre y cuando yo esté en un arreglo cuyos valores están ordenados. Pueden ver ustedes en el ejemplo que les estoy mostrando
De nuevo, tenemos un arreglo que se llama ELEM, que más o menos podría ser de la misma, tiene la misma definición que el anterior, las mismas condiciones. Lo que sí tiene es que tiene una clave que estoy buscando, que va a estar buscándose teniendo en cuenta que al ser ordenado, yo tengo la posibilidad de hacer una búsqueda más inteligente. Esto, supónganse, ¿cuál podría ser un caso de tener un arreglo ordenado? Bueno, yo podría tener un arreglo ordenado por apellido en la guía de teléfonos, que es un poco antiguo, ya no se usa. Podemos pensarlo en una lista ordenada, donde yo tengo ordenado por nombre, ¿sí?, la lista de los alumnos de la materia. Entonces este arreglo ya no sería numérico, sino que serían todos los, en las distintas posiciones, todos los nombres, todo el string de cada uno de los nombres de los alumnos ordenados alfabéticamente. Fíjense que en este caso el orden es de menor a mayor. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es dividir este lote enorme en un lote más chico. Al dividirlo por la mitad, yo voy a tener una mitad que es más chica, los valores que tienen contenidos son más chicos que el valor medio, y una mitad que tiene los valores contenidos más grandes que el valor medio. En este caso, el ejemplo que yo puse ahí, yo tengo los índices que van del 1 al 19, ¿sí?, son 19 valores, y en los contenidos que van 13, 14, 22 hasta llegar a 96. Yo en el valor medio lo puedo calcular sencillamente sumando los dos, sacando un promedio entre los dos valores, o sea, una semisuma, una suma de 19 más 1 dividido 2, que me va a dar la posición 10. El elemento del medio está en la posición 10. Cuando yo digo ahí medio, estoy hablando de la posición media. Ese 68 está en la posición media, por lo tanto, tendrá la mitad de los elementos que van del 1 al 9, que van a ser más chicos que el 68, y la mitad que va del 11 al 19, que van a ser más grandes. Cuando yo busco, por ejemplo, y ahora sí vamos a hacer un ejemplo, un elemento que es la clave 73, yo quiero saber en qué posición está el elemento número 73. Primero encontraba el del medio, que era el 10. Ese elemento 10 va a tener como contenido el 68. Por lo tanto, el 68 yo lo voy a comparar con el 73. Como yo sé que el 73 es un número más grande que el 68, todos los elementos más grandes estaban del lado derecho. Por lo tanto, de un plumazo y sin tener que hacer ningún tipo de consideración más, puedo tranquilamente indicar que todos los que están en ese rectángulo rojo que está a la derecha del 68 es el subconjunto que va a tener, como obligatoriamente tiene que ser, el resultado donde está el 73. Mi 73 está en esa mitad. Es como que yo hubiera partido en dos y en esa mitad está. En un principio mi valor inicial, el más chico, era el 1 y el más grande era el 19. Ahora yo sé que con el 11 y el 19, entre esos dos valores va a estar el que yo busco. Fíjense que lo que hice fue, al saber que tengo que cambiar, cambio el mínimo, que era 1, por un mínimo de 11. No uso el 10, evidentemente, porque yo ya sé que no está en el 10. Después de eso, vuelvo a calcular la mitad. La mitad va a ser 11 más 19, que era el máximo, me da 30, dividido 2, 15. Preguntando por este elemento 15, veo que es el 88. Y ahí yo sé que el 88, al ser más grande que el 73,
va a dividir de las dos mitades del subconjunto que yo tenía ahora considerando. Ven ustedes una línea verde clarita que indica el límite. Ya no va a ser entre el 11 y el 19, porque todos los que están del 15 en adelante son demasiado grandes. Entonces voy a tener que cambiar el máximo, va a ser el 14 ahora. Entonces van a estar entre el 11 y el 14. Yo ya dividí a la cuarta parte o menos todo mi arreglo. Yo ya estoy considerando solo 4 valores cuando arranqué con 20. Hice 2 preguntas. En ese subconjunto que tengo ahora, en ese pequeño rectángulo rojo, es donde está el número 73, que es el que yo busco. El paso siguiente es sumar 11 y 14, o sea 25, lo divido por 2, que me va a dar, en realidad me da 12 y medio, pero como yo estoy haciendo una división entera, me queda 12. Pregunto por este elemento 12 y efectivamente encuentro lo que estaba buscando. Esta búsqueda entre 20 elementos lo pude hacer con solamente 3 preguntas. Y allí encontré el buscado. El método del algoritmo, la dinámica del algoritmo es muy sencilla. Ustedes pudieron ver cómo en el tercer paso esto se pudo encontrar. Si no lo hubiera encontrado en el tercer paso, habría un cuarto, habría un quinto, y en algún momento estos límites me indican que entre el máximo y el mínimo la diferencia es tan pequeña que no tengo en el medio más que preguntar. El algoritmo entonces lo puedo escribir mirándolo en el chapín, tal como dijimos, arranco con un máximo igual a la cantidad máxima de elementos y un mínimo igual a 1, calculo el índice que sería el valor medio, mientras que ese elemento en el valor medio no sea la clave, busco, y además que el máximo sea todavía más grande que el mínimo, que no sean iguales o que se haya invertido, vuelvo a calcular cuál es el índice medio y pregunto, este índice medio, este elemento en el índice, ¿es más grande que la clave? En ese caso, el máximo era el índice menos 1, si no, si es más chico, era el índice menos 1. Y luego, finalmente, esto va a continuar hasta que lo encuentre o hasta que mi subrango sea tan pequeño que no haya más elementos. Lo mismo está indicado en el diagrama Pascal. El diagrama termina preguntando en el chapín si la clave es igual al elemento, en el caso que lo encontré, o una clave no es igual en el caso que no lo encontré. Eso es igual que en el anterior. Si ustedes ven en el chapín, es muy sencillo el Pascal y el chapín, son dos algoritmos, es un algoritmo en los dos casos. Se puede implementar muy sencillamente. Lo único que tengo que tener cuidado siempre es que tiene que estar ordenado. Si no llega a estar ordenado, esto no funciona, porque no puedo asegurar, preguntando por el del medio, cómo están los de un lado o cómo están los del otro. Por último, para ver cuál es la gran potencia de este algoritmo, de esta búsqueda dicotómica o binaria, piensen un ejemplo, un arreglo de 1000 elementos, ya no 20, sino 1000. La primera pregunta me descarta 500, en la segunda pregunta descarto, o sea, arranco con 1000, en la segunda descarto 500 y me quedo con 500, 250, 125, voy dividiendo y llego a que en 10 preguntas tengo que encontrarlo. Solamente en 10 preguntas, como máximo. Por supuesto, igual que antes, 10 preguntas como máximo, significa que en promedio serían 5 o 5 y medio. Si yo tuviera que hacerlo entre 1.000.000 de valores, si ustedes hicieran esa misma tablita empezando con 1.000.000 y dividiendo, van a encontrar que con 20 preguntas es el máximo y con 20 preguntas ustedes pueden encontrar el valor. Por lo tanto, la velocidad y la potencia que tiene esta búsqueda dicotómica o binaria es óptima. Ustedes
no van a encontrar alguna manera más rápida. Eso sí, tienen que tener en cuenta el principio de todo esto, que era, como dijimos, tener en cuenta cuáles las condiciones, en primer caso, para un acceso directo, que es más rápido que cualquier cosa, tengo que tener una relación directa con el índice donde está guardado y lo que estoy buscando. En el segundo caso, que era la búsqueda uno por uno, era una búsqueda secuencial, lo que voy a tener que tener en cuenta es que puede estar desarreglado, puede estar desordenado. Y en el último caso, que era la búsqueda dicotómica, que era la más rápida en un conjunto de valores, es una búsqueda óptima, pero debe de tener siempre, siempre debe tener en cuenta que tienen que estar ordenados. Bueno, esto es una serie de algoritmos que lo van a usar mucho y que están muy estudiados. Hay muchas diferentes maneras de encararlo, todo esto. Por años buscaron distintos algoritmos y lo tendrán que entender y aprenderlo de tal forma de que sea muy, muy natural para ustedes y que para ustedes resulte con algo muy, muy conocido, para que puedan usarlo sin tener que pensarlo y no inventar la rueda cada vez que necesitan. Esto ya es así, ya está considerado así, y no vale la pena de perder mucho tiempo tratando de deducirlo otra vez, sino que hay que aprenderlo y usarlo.